Hoy estamos hablando cómo puedo estar segura de la voluntad de Dios y se encuentra con nosotros la teóloga y esposa de pastor Leti de Samayoa disertando este tema. A quien quisiera preguntarle, ¿en función de qué se puede conocer la voluntad de Dios? Bueno, pues la voluntad de Dios solamente se puede conocer en función del mismo conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? De la relación que nosotros tengamos con Dios. Y tenemos que estar conscientes que nuestra mente tiene que ser renovada, ¿verdad? Tiene que ser renovada. En el libro de los Romanos también dice que esta es una ciencia, ¿verdad? El Evangelio es una ciencia. Desafortunadamente nosotros hemos visto en nuestro medio que el Evangelio no se ha visto como tal, sino ha sido visto como una religión común, ¿verdad? Es religión evangélico, pero no, el Evangelio es mucho más que una religión. Religión es el afán del hombre por religarse, por eso se llama religión. Es el hombre tratando de acercarse a Dios, es el hombre tratando de ligarse, quiere decir de volverse a amarrar de aquello de lo cual se había desprendido, ¿verdad? De su Dios. Pero el Evangelio no es eso, sino que son buenas nuevas de salvación, ¿verdad? El Evangelio es el poder de Dios viniendo a nosotros, trayéndonos la noticia de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, debe de ser el objetivo que nosotros persigamos con mayor anhelo en nuestra vida, ¿verdad? Creo que solo vamos a conocer la buena voluntad de Dios en una íntima relación con Él, teniendo conocimiento de su palabra. Yo entiendo que al hablar aquí de la voluntad de Dios y al querer nosotros conocer la voluntad de Dios, estamos hablando de cómo vivir, ¿verdad? Porque yo quiero que mi vida se ciña a la voluntad de Dios. Finalmente, hacia Él voy y a Él es al único a quien yo rendiré cuentas, aún de los pecados. Cuando David pecó, por lo menos en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque nosotros somos pertenencia del Señor, ¿verdad? Entonces, ante Él nosotros tenemos que, es al único a quien tenemos que dar cuentas. Y por eso nos interesa su voluntad. La voluntad de Dios trajo, por lo menos a Cristo, la buena voluntad de Dios. ¿Se acuerda que en el Getsemaní dice que Él oraba y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Y qué fue la voluntad del Padre? Que Cristo fuera a la cruz y que Cristo entregara su vida en rescate por nosotros. La buena voluntad de Dios llevó a Cristo a la cruz. Sin embargo, yo creo que Dios tiene una voluntad generosa todo el tiempo para nosotros. Yo veo acá que el resto del pasaje que estamos leyendo está haciendo referencia al servicio, porque no podemos comprender un texto sacándolo de contexto, ¿verdad? Aquí tenemos Romanos 1 y 2, 12, 1 y 2, que siempre lo usamos como referente para estos temas, pero luego sigue diciendo acá el resto del pasaje, nos está hablando de servicio, está hablando de madurez, está hablando de que nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor, que nosotros le ofrezcamos al Señor nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser integral, ¿verdad? Que le podamos, dice que presentemos al Señor cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego empieza a decir una lista de cosas que el creyente puede realizar para que podamos nosotros sentirnos realizados como haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios es que manifestemos el servicio en todas sus formas. El Señor se quiere acercar a la humanidad. El Señor quiere abrazar a la humanidad, quiere rescatar al pecador, quiere restaurar los hogares, quiere sanar a los enfermos,
Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? Nos dice Romanos, ¿cómo irán? Dice, si no hay quien, ¿cómo creerán? Dice, si no hay quien les prediquen. ¿Cómo oirán si nadie les enseña? ¿Cómo podrán la gente, cómo se podrá salvar? ¿Cómo habrán predicadores si no hay quien los capacite, si no hay quien los enseñe? Y entonces aquí yo veo la voluntad de Dios más fácil para nosotros que lo que fue para Cristo, que lo que fue para Pedro, que lo que fue para Pablo, para todos los héroes de las Sagradas Escrituras. Yo veo la voluntad de Dios para nosotros más generosa. Yo veo aquí que Dios está llamándonos a nosotros a servir. Amén. A Amén. servir. Que la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros sirvamos. Así es. Así que recuérdense que ahí está la palabra del Señor y ahí podemos encontrar cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza. Hoy estamos hablando cómo puedo estar segura de la voluntad de Dios. Yo quisiera comentarles que un poquito acerca de las categorías de la voluntad de Dios. Y hay una voluntad predestinada. Esto quiere decir que hay ciertos eventos que ya han sido predestinados por parte del Señor. Ejemplo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo actual. Y nadie puede ir por encima de su soberanía. Dios ya ha destinado y es la soberanía de Dios. Algo que también otra categoría que les quisiera decir es la voluntad moral. Esa voluntad moral se refiere a las normas morales por las que Dios desea que el ser humano se guíe. Por ejemplo, los 10 mandamientos, los cuales se aplican para todas las personas. A veces la gente nos dice, es que ustedes solo son prohibiciones, solo cosas, pero al momento de que usted mira los 10 mandamientos, la primera parte es su relación con Dios y después la otra parte es la relación con el prójimo. Entonces ahí está la voluntad moral. Existe la voluntad deseada. Y eso es cuando el Señor declara de qué manera debemos vivir los cristianos, el deseo de Dios. Esa es una voluntad deseada. La voluntad circunstancial es cuando si hemos fallado y no podemos vivir de acuerdo a sus normas, Dios desea que sepamos cómo debemos reaccionar ante dichas circunstancias. A pesar de nuestras circunstancias, Dios tiene misericordia de nosotros. A pesar muchas veces de las situaciones, Dios está ahí listo para extendernos su mano poderosa, su amor, su constante perdón. Y tenemos la voluntad inmediata. Esta se refiere a lo que nuestro Padre Celestial desea que hagamos en cuanto a la situación que enfrentamos, ¿verdad? Depende de las situaciones que nosotros estemos enfrentando. Así que quisiera preguntarle, ¿cuáles son las características de la voluntad de Dios? Las características de la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es aquello como un camino precioso que nos conduce a la paz, nos conduce a la presencia del Señor. La voluntad de Dios siempre tendrá resultados santos, agradables, perfectos, ¿verdad? El resto de esto lo tendremos que ir descubriendo a lo largo de nuestra vida, y algunas otras cosas solamente las vamos a terminar de descubrir en su absoluta presencia, cuando estemos ya glorificados delante del Señor. Pero mientras tanto, nosotros vamos buscando la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque en la multiforme sabiduría de Dios podemos decir y decidir nosotros seguir la voluntad del Señor. El Señor nos da a nosotros la libertad de elegir. Esto también es un riesgo, porque muchas veces podemos elegir lo que no nos conviene, pero Dios a través de su voluntad nos da la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento solamente viene a nuestra vida cuando nosotros hemos alcanzado a vivir en su voluntad.
Podemos ver que la palabra que estamos leyendo aquí en Romanos 12, yo regreso al punto ahí, porque esto hace referencia a la disposición que cada creyente debe de tener. Yo entiendo que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Cada vez que es como una necesidad del ser humano de hacer. Bueno, nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios, luego preguntamos, ¿se acuerda de Pablo? Cuando era Saulo de Tarso, lo topa el Señor en el camino y él es derrumbado allí en su gran orgullo y entonces inmediatamente dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es como una necesidad que el ser humano tiene de corresponder a Dios. Inmediatamente es nuestra manera de rendir culto, porque nosotros como seres humanos fuimos diseñados para dar culto, para adorar, para servir a Dios. Entonces, cuando le amamos, cuando le conocemos, inmediatamente nosotros queremos saber qué hacer. Y aquí nos da el Señor en su palabra una gran lista de cosas que podemos hacer mientras que nosotros vamos construyendo nuestro entorno a la voluntad del Señor, ¿verdad? Haciendo lo que el Señor dice, nos vamos a equivocar menos. Haciendo lo que el Señor dice, vamos a hacer ese carácter del que usted habla, ¿verdad? En el diseño del carácter, vamos a irlo formando, porque nosotros vamos a ir haciendo conforme a la voluntad del Señor, porque si está escrito seguramente es porque esta es la voluntad de Dios, y Dios quiere que nosotros seamos libres, seamos felices, seamos útiles los unos a los otros para que nos podamos ayudar. Esa es la voluntad de Dios, a mi entender, ¿verdad? Según lo que yo veo en la palabra de Dios, el Señor sabe cómo amarnos, cómo defendernos. El Señor, si nosotros nos entregamos a Él de una manera profunda, adecuada, total, el Señor sabe cómo nos va a dirigir. El Señor sabe cómo nos va a amar, cómo nos va a sacar adelante. Ese es el Señor, maravilloso. Muchas gracias. Y yo quiero recordarles también a todos que de cada decisión que nosotros tengamos, vamos a tener una consecuencia, sea buena o mala, ¿verdad? Vienen los frutos. Y que realmente Dios nos da esa oportunidad, ese libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Y yo quisiera que si en este momento alguien se estuviera preguntando, ¿será que estoy en la voluntad de Dios? Que se haga las siguientes preguntas. ¿La decisión concuerda con la palabra de Dios? Ok, tengo esta decisión. ¿Concuerda con la palabra de Dios? ¿Es una decisión sabia? ¿Tengo paz en cuanto a la decisión que yo voy a tomar? Porque el Señor da paz a nuestro corazón. ¿Es congruente con la manera que Dios actúa? ¿Será que si el Señor se revela por medio de las sagradas escrituras, entonces la única manera que nosotros podemos ver si Dios lo aprueba es que es a través de su palabra, ¿verdad? ¿Concuerda esto con mi identidad como seguidora de Jesucristo? Sí, sí concuerda. ¿Concuerda esta decisión con el plan de Dios para mi vida? ¿Honrará esta decisión a Dios? ¿Será que lo va a honrar? Y como consecuencia de mi decisión, ¿sentiré arrepentimiento y pesar por el resto de mi vida? Así que esas son preguntas que nos podemos hacer para saber también, ¿verdad? Si esta decisión que nosotros hemos tomado está pues de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que muchas gracias por este tiempo y vamos a orar en este momento para darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias porque el día de hoy, pues tú has estado acá con nosotras en este programa. Te pedimos, oh Dios, para que tú nos ayudes a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que podamos estar seguras de tu voluntad a través de tu palabra, a través de la oración, a través de hacernos esas preguntas si es una decisión sabia, si realmente esto concuerda con tu palabra, si es congruente, si también, Señor, esto te va a honrar, si realmente tengo una identidad en ti, si esta, Padre, decisión que yo estoy tomando entra en el plan que tú tienes para mi vida y si realmente pues no voy a tener arrepentimiento por el resto de mi vida, ayúdame
Ayúdame, Señor, a tener sabiduría y si es tu voluntad, yo voy a tener paz en mi corazón. Gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros en tus pensamientos y que tú en tu soberana, Señor, pues sabiduría, tienes planes de bien para nuestra vida y que realmente eres un Dios soberano y tú vas a cumplir tu voluntad. Gracias, amado Dios, y te pido que bendigas a las personas también que nos están viendo o escuchando. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muchas gracias a la esposa de pastor y teóloga Leti de Samayoa por su participación en Mujer Aún Hay Esperanza. Y gracias a todos por su fiel sintonía. Nos vemos a la próxima y recuerden, Mujer Aún Hay Esperanza. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Mujer, aún hay esperanza. Bendiciones.